dirección que nosotros necesitamos en nuestro caminar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Dónde ir? ¿A quién acudir en tiempos difíciles? Amén. El día de hoy para mí es un privilegio, hermanos míos, predicar una vez más la palabra de nuestro Dios. Y me alegro que usted también este domingo haya dispuesto en su corazón venir a esta casa, porque ciertamente este es el mejor lugar donde usted y yo podemos estar hoy, aquí en la casa de Dios, porque el culto de adoración, todo es hermoso. El tiempo de adoración es hermoso porque adoramos, le cantamos a Dios, pero también es importante el tiempo en cómo nosotros oímos a Dios. Amén. Nosotros escuchamos lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. También en el culto es importante el momento de lo que nosotros le damos a Dios, ¿verdad? Cuando le damos nuestras ofrendas, los diezmos, lo que sea. Así que la adoración, el momento de escuchar su palabra, el momento de darle al Señor lo que es de Él, todo eso es parte del servicio dominical en el cual nos alegramos de estar una vez más. Amén. El día de hoy estaremos hablando bajo el tema dirección y consuelo en tiempos de crisis. Dirección y consuelo en tiempos de crisis. Yo quisiera preguntarle algo, mis amados hermanos. ¿Cuál fue la última noticia o cuál ha sido las últimas noticias que han sacudido su vida? Últimas noticias difíciles que tal vez han golpeado su vida, o tal vez su familia en quizá los últimos 10 años, los últimos 5 años, estos últimos meses. Hemos visto pandemias, hemos visto guerras, hemos visto hambrunas, hemos visto pestilencias y una serie de situaciones, de noticias que nosotros miramos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Yo con eso quisiera que usted tenga eso en mente. ¿Cuál ha sido la noticia o las últimas noticias que han sacudido su vida? Últimamente, yo sé que todos escuchamos de los terremotos, ¿verdad?, que han estado también sacudiendo diferentes lugares en el mundo. Y es difícil, ¿verdad? Es lamentable para todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos, países que han perdido miles de personas, ¿verdad? Entonces el día de hoy quisiera compartir esta palabra del Señor en Marcos 13, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Dirección y consuelo en tiempos de crisis. Cuando usted lo tenga, le voy a invitar a que leamos juntos ahí la palabra del Señor. Usted indíqueme ahí con un amén, con un gloria a Dios. Amén. Si usted desea ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 8. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Amén. Hay algunos que todavía lo están buscando. Gloria a Dios. Marcos 13, versículos del 1 en adelante. Amén. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: Amén. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Oremos. Padre amado, en esta hora, maravilloso Dios, una vez más estamos aquí, Señor, en tu casa, para oír, Señor, lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, que tú seas, Señor, abriendo y preparando, Señor, nuestros corazones
Señor, que tú seas usando tu palabra, Señor, para que ella con poder pueda llenar nuestros corazones, pueda llenar nuestras vidas en esta hora, Señor, que más nosotros lo necesitamos. Tú conoces, Señor, cada mente, cada pensamiento, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Tú conoces la necesidad de aquel, Señor, de aquella que está escuchando tu palabra en esta hora, Padre, y nosotros oramos, Señor, para que tú seas glorificado, que esa palabra que nos levanta hoy sea levantando, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Dele palmas fuertes al Señor, hermano, porque Él está en este lugar. No sé si usted se alegra, pero es bueno saber de que Dios está aquí en medio de nosotros, que su Espíritu está en medio de cada uno de nosotros. Dirección y consuelo en tiempo de crisis. Nuestro pasaje comienza diciendo ahí en el versículo 1 que saliendo Jesús del templo. Amén. Fue ahí, mis amados hermanos, dentro del templo donde nosotros vimos aquellas grandes enseñanzas de Jesús en el capítulo 12. Todo lo que narra el capítulo 12, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo dando enseñanzas a sus discípulos. Tú y yo estuvimos aprendiendo de que el Señor, que Jesús es el Kyrios, el Señor. Estuvimos también aprendiendo ahí en el capítulo 12, dentro del templo, que deberíamos nosotros de tener cuidado con la religiosidad y de cómo le damos a Dios. Todo eso lo estuvimos viendo en el capítulo 12, pero ahora, mientras estaban en el templo, pero ahora, dice Marcos, saliendo Jesús del templo. Ya es otro momento, es otra etapa, es otra enseñanza que Jesús tiene para sus discípulos. Así que cuando habían salido del templo, dice que le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras. Mira qué edificios. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Esta era, hermano, la predicción de una mala noticia. Esta era una tragedia que Jesús estaba anunciando a sus discípulos. Era un tiempo de desolación que vendría sobre algunos de ellos o que vendría sobre el pueblo de Israel. Era un tiempo de lamento. El templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Y cuando Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, es porque es una destrucción total. Este era, hermanos, el lugar más importante para los judíos. Era el centro de adoración. Yo quiero que tú mires ese panorama, tú puedas ver de qué está hablando Jesús, de qué están hablando los discípulos. El templo era grandísimo, era hermoso. Llegaban personas de todas partes para adorar aquel lugar. Estaba decorado de una manera impresionante, pero Jesús les está diciendo: aquí sobre este lugar viene una destrucción total. Ese templo, hermano, era tan hermoso para ellos porque ellos incluso lo habían reconstruido después del cautiverio. Era valioso para el pueblo. Incluso algunos emperadores le habían dado algunos retoques, lo habían remodelado a lo largo de toda la historia. Es decir, hermano, era un lugar hermoso, era un lugar privilegiado, era el centro de adoración en el pueblo de Israel. Lucas dice que en ese templo estaba adornado de hermosas piedras y dice también de ofrendas votivas. Pero recuerda, hermano, que ese templo, aunque muy hermosas sus piedras y sus decoraciones, en ese templo, aunque muy hermoso, en ese templo los líderes religiosos estaban haciendo mal su trabajo. Acuérdese que en ese templo, mis amados hermanos, todos sus líderes, todo su servicio se terminaría secando como aquella higuera que Jesús maldijo. La destrucción total llegaría así como lo dijo el profeta Oseas en el capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dijo Oseas? Dijo:
Vinieron los días del castigo, vinieron los días de retribución, e Israel lo conocerá. Y eso es lo que Jesús estaba afirmando. Ven ese edificio, ven lo grande, lo hermoso, lo decorado, ven sus piedras preciosas. Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Con esto en mente, ¿tú puedes imaginarte el corazón de sus discípulos? ¿Tú puedes imaginarte lo que pasaba en la mente de sus discípulos al escuchar estas palabras? No quedará piedra sobre piedra. Entonces sus discípulos, Pedro, dice nuestro pasaje, que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Le preguntaron ellos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos estaban en ese momento, hermano. Jesús les acababa de decir de que venía un tiempo de crisis. Y ellos con sus corazones, hermano, tal vez cargados, preocupados, ellos vienen al Señor y le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Pero aquí, mis amados hermanos, hay algo maravilloso en este pasaje. Aquí hay algo maravilloso en este pasaje de las Escrituras. Porque debemos nosotros de detenernos ahí inmediatamente después de esas dos preguntas que le hicieron los discípulos. Debemos de detenernos porque Marcos solamente registra dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas hayan de cumplirse? Cuando tú y yo vamos a ver ese mismo pasaje en el Evangelio de Lucas 21:6, Lucas también solo registra esas mismas dos preguntas. Dice el Evangelio de Lucas, le preguntaron ellos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Por qué es importante detenernos ahí? Porque si tú y yo leemos todo el capítulo 13 de Marcos, sin darnos cuenta, las tres preguntas que le hicieron a Jesús, que aparecen en el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a leer Marcos y no vamos a entender nada. Y vamos a malinterpretar qué fue lo que quiso decir Jesús, de qué estaba hablando el Señor Jesús a lo largo de todo el capítulo 13 de Marcos. Pero gracias al Señor, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 3, sí nos registra las tres preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. Mientras que Marcos y Lucas solo nos muestran dos preguntas, Mateo sí nos enseña las tres preguntas que en el Monte de los Olivos los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Mateo 24:3. Le preguntaron ellos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nota, mis amados hermanos, que a lo largo de todo el capítulo 13 Jesús va a responder esas tres preguntas. Pero si nosotros no identificamos estas tres preguntas en Mateo 24:3, nosotros vamos a quedar en la luna, vamos a quedar perdidos, no vamos a entender de qué Jesús estaba hablando. Entonces son tres preguntas las que hace Jesús. Las repito, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Ahora nuestro trabajo es ver a lo largo de todo el capítulo 13 la respuesta de Jesús a cada una de estas preguntas. La primera pregunta que Jesús responde no es acerca de su venida, ni tampoco acerca de la destrucción del templo. La primera pregunta que Jesús responde es acerca de las señales, diga conmigo señales, acerca del fin del siglo. Eso es lo que Jesús va a responder a continuación en los versículos del 5 al 8. Leamos ahí donde estamos, hermanos. Abra ahí su Biblia en Marcos 13, versículos del 5 al 8. Porque Jesús lo que va a responder ahí son
cuáles son las señales acerca del fin del siglo, las señales acerca del fin de todos los tiempos. Y esto es lo que Jesús dice en los versículos 5 en adelante. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. ¿Qué es lo primero, hermano? ¿Cuál es la primer señal? Eso es lo que estaremos viendo a continuación. Las señales acerca del fin del siglo. ¿Qué es lo primero que Jesús señala? Falsos cristos engañando a muchos. No es uno, no son dos, sino muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor. A lo largo de toda la historia, mis amados hermanos, muchos son los que han aparecido en diferentes partes del mundo haciéndose llamar el Cristo, y miles de personas han sido engañadas. Cuando el pueblo del Señor, hermano, si los discípulos no hubieran prestado atención a las palabras de Jesús, muy probablemente ellos también hubieran sido engañados. Si los discípulos de los apóstoles no hubieran prestado atención a las palabras del Señor ahí en el monte de los olivos, también ellos hubieran sido engañados. ¿Sabes quiénes no fueron engañados? Los que amaron la palabra del Señor. Los que guardaron las palabras de Cristo. Y tú y yo, mis amados hermanos, debemos de escuchar, debemos de retener la palabra de Dios en nuestra vida. Esa palabra es poderosa, ella es la que nos levanta a nosotros. Y aquí tienes, hermano, yo estaba investigando algunos de los nombres más conocidos a nivel mundial en los últimos años que se han hecho pasar por Cristo. Y les traje dos nada más por cuestiones de tiempo. Pero el número uno es conocido como Henri Cristo. Este hombre es de Brasil. Y mire que este hombre es probablemente uno de los más mediáticos en América Latina. Dice que desde 1979 él afirmó haber tenido una revelación divina que le indicó que él era la reencarnación de Jesús. Él apareció diciendo que él era la reencarnación de Jesús. ¿Y cómo sucedió? Bueno, él dice que él tuvo una revelación de parte de Dios. El detalle de este hombre dice que él fundó su propia comunidad fortificada en las afueras de Brasilia llamada la Nueva Jerusalén. Es decir, él construyó un lugar fuera de Brasilia llamada la Nueva Jerusalén. Y hoy ustedes lo pueden verificar en Facebook, en YouTube. Ustedes pueden buscar acerca de este hombre, Henri Cristo, brasileño, y se van a dar cuenta de que una de las cosas que ellos hacen es que a las jóvenes que están allí dentro, que han sido engañadas, obviamente, uno de los trabajos que ellos hacen es que adaptan las canciones de pop de las artistas más famosas, de las Lady Gaga y todo este tipo de cosas. Las toman esas canciones famosas y les ponen letra cristiana, y entonces las reproducen para, según ellos, mandar el mensaje de Cristo. Pero este hombre ha engañado, aunque usted no lo crea, miles y miles de personas, haciéndose pasar por Cristo. Otro de los personajes más reconocidos es Vissarion. A este se le conoce como el Cristo de Siberia. Este es un hombre ruso. Oiga bien, que no solo en Brasil, sino que también allá en Rusia andaba otro haciéndose pasar por Cristo. Este era un policía de tráfico en Rusia, hasta que tras la caída de la Unión Soviética en el 1990, dice que él afirmó despertar. Él estaba tranquilo haciendo su trabajo y de pronto tuvo un despertar y darse cuenta de que él era el Hijo de Dios. Para algunos de nosotros tal vez sería
fácil decir, ese está loco. Pero muchas personas, miles de personas han creído en este tipo de personas. Mire que este hombre dice que logró fundar una comunidad masiva y autosustentable en los profundos bosques de Siberia. Era conocida como la Iglesia del Último Testamento. Dice que llegando a congregar a más de 5,000 seguidores devotos que tenían una estricta regla vegetariana y de aislamiento, pero al final dice que las autoridades rusas lo terminaron deteniendo en el año 2020. Salió otro loco por ahí. Para nosotros tal vez, hermano, podría ser alguien que diga yo soy el Cristo por aquí, por allá, ese hombre está loco. Pero no es así, hermanos, en muchos otros lugares. Y Jesús estaba advirtiendo acerca de estas señales que se iban a dar a lo largo de toda la historia. Y hay muchos más que usted puede ver, hermano, de personas que han arrastrado a miles y miles haciéndose pasar por Cristo. Pero en el versículo 21 y 22 de Marcos 13, Jesús dice que si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, tuve un despertar, ¿verdad? Dice, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis. ¿Qué dice el Señor, hermanos? No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Amén. O sea que son personas, hermano, que aún dice que son capaces de hacer señales y prodigios. Levantan imperios, hacen construcciones, hermano, hablan bonito, saben cómo dirigirse con las personas, engañan a muchas personas, pero la advertencia del Señor aquí, hermano, la dirección que el Señor nos está dando aquí a nosotros es: no les creáis, no les creáis, mis amados hermanos. Así que esa es la primera señal que Jesús nos pone ahí: falsos cristos engañando a muchos. No les creáis. Esa es la dirección que Jesús nos da. En segundo lugar, Jesús habla de guerras y de rumores de guerras. Esta es, hermano, una constante, que nunca ha habido un tiempo de paz absoluto en la tierra. ¿Cuántos de nosotros en la corta vida, verdad, que tenemos, hermano, cuando hemos escuchado un tiempo de absoluta paz, que está todo tranquilo, que no hay guerras, no hay rumores de guerra? Eso no ha pasado, hermano. Todo el tiempo hay guerra, y si no es aquí, es allá, hermano, en el oriente. La situación es de que constantemente hay guerras y rumores de guerras. Y yo pensaba acerca de esto, hermano, cómo salen tantos predicadores hoy en día alarmistas, predicadores amarillistas, que ponen, hermano, en sus portadas, en sus redes sociales: el fin de los tiempos ha llegado. Porque escuchan de una guerra, ha llegado el fin de los tiempos, con colores, hermano, ponen ahí todo tipo de situaciones para llamar la atención, para que las iglesias, hermano, se les llenen de personas, hermano. Ponen ese tipo de anuncios, pero tienen a la gente alarmada, la tienen turbada, hacen sus anuncios: el fin de los tiempos. Y ahí van las personas: es que escuchaste de la guerra que está ahorita allá, es el fin de los tiempos, vamos a escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de eso. ¿Y Jesús qué dice? Jesús dice: no os turbéis, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Cuántos están aquí? Amén. Guerras y rumores de guerras. Y entonces aparecen, hermanos, los predicadores anunciando: ha llegado el fin. Y ahí tienen a la gente, hermano, sometida.
Y ahí tienen a la gente asustada. Porque hay gente que no lee la Biblia. Porque hay gente que no lee la palabra, que no presta atención a lo que Jesús dijo. Y Jesús dice, hermano, no os turbéis. Él le dijo a sus discípulos, no se turben. Es necesario que suceda así. De repente van a venir sus hijos a usted preguntándoles, que yo escuché allá que es el fin, papá, porque hay guerra aquí, porque hay guerra allá. ¿Usted qué le va a decir? Es necesario que así suceda. Amén. Pero aún no es el fin, dijo Jesús. Aún no es el fin. Entonces, por eso, hermano, por eso dirección y consuelo en tiempos de crisis. Porque muchas veces las personas se alarman, las personas se turban, muchas personas al escuchar de guerras, hermano, salen corriendo y toman decisiones apresuradas porque miran que los precios de la gasolina suben, porque sube el precio de la comida, todo por causa de la guerra, de los rumores de guerra, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Aún no es el fin, dice el Señor. Número 3, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Fíjense, porque estamos viendo, hermano, señales, cosas que van a suceder antes del fin de los siglos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todas estas cosas, hermano, que deben de suceder antes del fin de los tiempos. Las naciones se seguirán levantando. Los reinos, hermanos, seguirán levantando pleitos unos contra otros, guerras, hermanos, naciones contra naciones. Eso va a seguir pasando. Eso no se va a acabar, eso no se va a detener. Porque nuestro Señor lo anunció. Jesús lo dijo, van a escuchar ustedes, van a ver cómo se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero cuando pone las noticias en el CNN y anda espantado el hermano. Ya ni la iglesia quiere ir porque dice que está en guerra. Y mire, hermano, por ejemplo, incluso hasta después, oiga bien, hermano, ¿cuándo? Porque estamos viendo las señales antes del fin del siglo, el fin de los tiempos. Y incluso después de los 1000 años del reino de Cristo. Oiga bien, después del milenio de Cristo reinando en esta tierra, que todavía no hemos llegado ahí, Satanás será suelto. Dice que va a reunir a las naciones de los 4 puntos cardinales de toda la tierra, y va a reunir a las naciones para levantarse contra la nación amada, contra el pueblo de Dios. O sea que, hermano, se levantará nación contra nación. No es de que esto ya pasó, esto va a seguir pasando y va a seguir pasando, y cada día es peor la situación. En Apocalipsis 20 del 8 al 10 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que se levantarán nación contra nación. Esto va a seguir por muchos años. Va a seguir por mucho tiempo. Y todas estas, hermanos, son señales antes del fin del siglo. Pero también Jesús anunció de otras señales que iban a pasar. Tienen que pasar también terremotos en muchos lugares. Últimamente hemos visto cómo grandes terremotos han sacudido la tierra. Y es difícil, ¿no? Han habido países que han sido golpeados. Hemos visto testimonios de familias, de madres, hijos enterrados. Es terrible. Pero estaba yo viendo acerca de esta situación, acerca de los registros, los últimos registros de terremotos. Y aunque ver estas noticias juntas da la impresión de que la tierra está temblando más de lo normal, los científicos recuerdan
que esta frecuencia se mantiene dentro de los promedios estadísticos anuales del planeta. En otras palabras, los científicos dicen, está temblando lo mismo hace décadas atrás que lo que está temblando hoy en día. Está temblando lo mismo, son el mismo en el récord que ellos llevan, son los mismos números, la misma cantidad de terremotos en diferentes lugares del planeta. No ha cambiado. Con estos terremotos, hermano, que han golpeado, por ejemplo, Venezuela, ya aparecieron un montón de falsos profetas. Ya aparecieron un montón y ya son famosos, ya tienen un montón de seguidores, diciendo de que ellos habían anunciado tal terremoto para la ciudad de allá en el país de Venezuela. Diciendo que ellos habían anunciado ese terremoto, ese otro desastre en otra ciudad, en otro país. Y mis amados hermanos, Cristo ya lo había dicho. Al falso profeta, hermano, Cristo ya lo había dicho. Y salen muchos, hermano, presumiendo de poderes sobrenaturales. Pero Cristo ya lo había dicho. Van a haber terremotos en muchos lugares, en diferentes lugares. Y este tipo de personas, hermano, suelen aprovecharse de la situación, del medio, de las noticias. ¿Para qué, hermano? Para llenar sus bolsillos, para hacerse famosos, pero no para glorificar a Cristo, no para glorificar su palabra. Cristo ya lo había dicho. Porque estas personas mejor no dicen, en Marcos 13 Jesús ya lo había anunciado. No, ellos se ponen su saco, su corbata, se paran en el púlpito, empiezan a hablar a balbucear y decir de que ellos ya lo habían anunciado, de que ellos lo estaban profetizando. Jesús ya lo había dicho. Dirá que está a su lado, Jesús ya lo había dicho. Él debe de ser exaltado, mis amados hermanos. Amén. Entonces sucederán todo este tipo de señales, hermano, antes del fin de los siglos. Nota que Jesús no está respondiendo todavía las señales acerca de su venida. Él no está hablando de señales que iban a pasar acerca de la destrucción del templo. Él está hablando de las señales antes del fin del siglo. Todas estas cosas van a seguir pasando. Han pasado 2000 años atrás desde que Cristo lo anunció y va a seguir pasando hasta que el Señor decida. También Jesús dice hambres. Dice el hermano, ya hace hambre. Pero Jesús está hablando, hermano, de una crisis. Jesús está hablando de hambruna mundial. Fíjense que yo miraba, hermano, buscaba unos datos de esto y miraba las muertes de hambre al año en el mundo. Según los datos de las Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos, escucha esto, aproximadamente 9 millones de personas mueren cada año. 9 millones de personas mueren cada año de hambre. Eso es una barbaridad. Para que usted se dé una idea cómo el mundo estaba alarmado, por ejemplo, con el coronavirus. En el tiempo del coronavirus, en el año 2020, 2021, al año estaban muriendo entre 2.5 y 3.5 millones de muertes registradas. O sea que de muertes, hermano, de hambre, mueren 3 veces más que de lo que estaban muriendo de personas por coronavirus. ¿Cómo estaba la gente alarmada con el coronavirus? Estábamos, ¿verdad? Tomamos precauciones, medidas y todo lo que sea, pero no se comparan 3 millones de personas que mueren de coronavirus al año, que estaban muriendo, a 9 millones que siguen muriendo hoy de hambre. Hambrunas. Y todo esto Jesús ya lo había anunciado. Jesús ya había, hermano, profetizado que todas este tipo de situaciones iban a pasar. El Señor también habla acerca de alborotos.
alboroto. Su significado va mucho más allá de un simple desorden callejero o ruido. Se refiere textualmente a un estado de inestabilidad política, caos social y rebeliones civiles. Fíjate, inestabilidad política, caos social y rebeliones civiles. Todo esto, hermano, aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 3. El Señor empezó diciendo de que no quedará piedra sobre piedra. Ese es un caos, hermano, religioso. El Señor habló de guerras, es un caos político. El Señor habló de que iban a haber hambres, pestilencias, terrores, grandes señales en el cielo, dice Lucas y Mateo. Todo eso, hermano, nos habla de una crisis política, crisis social, rebeliones civiles. Todo eso lo habló el Señor. Todo esto, hermano, son señales antes del fin de los siglos. Y al ver todas estas cosas, muchos dicen, ya es el fin. Y se llenan la boca, hermano, un montón de predicadores. Se llenan la boca diciendo, ya es el fin. Porque miran que tembló allá en Venezuela, ya es el fin. Y tienen a la gente traumada, tienen a la gente asustada, cuando la gente lo que necesita es palabras de consuelo de nuestro Señor. Amén. De que Dios nos guarda, de que Dios bendice a su iglesia, de que el Señor cuida nuestros corazones. Jesús en amor y misericordia está dándole palabras de dirección y de consuelo a sus discípulos. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La iglesia no está para alarmar a la gente. La iglesia debe estar para dar consuelo, para darle paz. Nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Hasta una toallita se ponen porque están sudados, hermano, de que ya es el fin. Eso no es así, eso es mentirle a la gente. Eso es mentirle a la gente para tenerlos, hermano, tal vez dentro de una iglesia. Todas estas son señales. Mira, hermano, al ver todas estas cosas, al anunciar todas estas cosas, ¿sabes qué dice Jesús? Principios de dolores son estos. Imagínate el corazón de sus discípulos angustiados por lo que les acababa de decir Jesús. Pero Jesús les responde diciéndole, tranquilos muchachos, principios de dolores son estos. Principios de dolores. Así que mis amados hermanos, las palabras de consuelo llegan de parte de nuestro Señor. Solo es cuestión de nosotros notarlas. Las palabras de dirección y consuelo de Jesús son, no te dejes engañar. Falsos cristos, falsos profetas haciendo prodigios. Jesús dice, no te dejes engañar. No les creáis. Hay guerras. Hay rumores de guerras. Jesús dice, no te turbes, no te alarmes. Amén. Jesús dice, es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Imagínate cómo le han de haber caído esas palabras a sus discípulos. Jesús dice al final, principios de dolores son todas estas cosas. Dirección, hermano, y consuelo en tiempo de crisis. Es cierto que Jesús está hablando de crisis, de terremotos, de hambres, de guerras, naciones contra naciones. Pero Él también se encarga, porque Él es nuestro buen pastor. Amén. Él también, hermano, mira a sus discípulos. Él hoy mira a su iglesia y nos dice a nosotros, no te dejes engañar. No te turbes, es necesario que así suceda, aún no es el fin. Esos son principios de dolores. Así que hasta aquí, hermano, hemos visto algunas señales antes del fin. No te preocupes, hoy no vamos a ver todo el capítulo, no se asuste. Ahorita solo vimos la primera pregunta que le hicieron a Jesús. Pero usted quiere saber cuándo será destruido el segundo templo. ¿Cuándo iba a suceder eso de que no iba a quedar piedra sobre piedra? ¿Usted quiere saber qué señal habrá de su venida? Entonces no deje de seguir viniendo a la casa del Señor.
no deje de seguir viniendo a la iglesia de nuestro Señor para escuchar su palabra. Por ahora, mis amados hermanos, eso es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Le voy a invitar a que se ponga de pie un momentito, que podamos encontrar, hermano, en medio de todo el caos, en medio de toda la crisis, en medio de todas las malas noticias que se escuchan allá afuera, podamos encontrar en las palabras de Cristo dirección y consuelo. Oramos. Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos revelas, Señor, tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre, Señor, nos enseñas tu palabra. Señor, gracias por darle, Señor, a nuestros corazones, a nuestras almas, ese aliento, Señor, esa esperanza, mi Dios amado, de que tú ciertamente cuidas de nosotros, de que tú estás, Señor, sobre todos los problemas, sobre todas las crisis, sobre todos los problemas religiosos, sobre todas las crisis sociales. Señor, tú eres Dios y tú sostienes el planeta, tú sostienes nuestras vidas, tú sostienes a tu iglesia. Señor, que nosotros podamos hallar descanso en ti, que podamos mirarte a ti como nuestro buen pastor. Así como en aquel monte, Señor, frente al templo, tú tuviste el cuidado, Señor, de tus discípulos. Así tú lo tienes con nosotros, porque tú nos das dirección, porque tú nos das consuelo en tiempo de crisis. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. No sé si hubiera alguien que en este día quisiera venir a los pies del Señor. Tal vez quisiera reconciliarte con el Señor, tal vez quisieras ponerte a cuentas con Él. Yo no sé cómo tú hayas caminado, yo no sé cómo tú hayas estado viviendo, pero el Señor está aquí. Él es nuestro buen pastor. Él cuida de nosotros. Si el altar está abierto, si tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando, ven a Cristo y dile: Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Tal vez he descuidado tu presencia, tal vez he descuidado tu palabra, tal vez he descuidado el tiempo de adoración. Pero hoy, Señor, tu palabra poderosa nos levanta. Hoy tu palabra poderosa nos restaura. Hoy tú nos das consuelo, Señor. Hoy tú nos das dirección. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dele palmas fuertes al Señor. De hoy, hermanos, tenemos Santa Cena y es un privilegio siempre participar de la Santa Cena. Amén. Creo que como iglesia tenemos ese mandato. Hay dos grandes mandatos para la iglesia de Cristo. Una de ellas es bautizarse, se hace una sola vez, ¿verdad? Y la segunda es participar de la Santa Cena.